Está en línea el ministro de Economía de la provincia, Hugo Balay, a quien le agradecemos que nos atienda. Muchísimas gracias, Balay, buen día. Buenos días, José Luis, buenos días, Cintia, y por supuesto a toda la audiencia, que tengan una excelente jornada. Bueno, hemos estado comentando algo de lo que incluye el presupuesto 2023 que ha ingresado el viernes pasado en la legislatura. ¿Quiere comentarnos algo? Sí, la verdad que sí, bueno, una vez más, como en todos los años de la primera y la segunda gestión del gobernador Gustavo Bordet, previo a la fecha establecida por la Constitución, que es el 15 de octubre, hicimos la presentación el viernes pasado en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de presupuestos, que obviamente nos pusimos a disposición también, como lo venimos haciendo habitualmente, donde convocando a ambas cámaras, o sea, tanto diputados como senadores, nos ponemos a disposición nosotros para hacer primero una exposición y por supuesto una explicación y también, ¿por qué no?, una defensa de este proyecto de presupuesto, que obviamente tiene características distintivas. Ya lo veníamos haciendo cuando presentamos el proyecto de presupuesto 2022, pero que hoy además lo podemos corroborar con la realidad, que son 9 meses de gestión donde se cumplieron las pautas que habíamos previsto, establecido, y bueno, y con las características distintivas de nuevamente presentar un proyecto de presupuesto que no necesita de autorización legislativa para endeudarse, porque tanto el ejercicio 2022 va a terminar equilibrado y el proyecto de presupuesto 2023 también va a ser equilibrado. Por lo tanto, esos artículos que existían siempre en la ley de presupuesto, que era una autorización ejecutiva a tomar deuda para cubrir déficit del ejercicio o déficit de ejercicios anteriores, no está nuevamente por segundo año consecutivo en este proyecto de presupuesto. Como siempre también tiene previsto poder sostener incrementos salariales que acompañen la inflación. Esto es obviamente una decisión que el gobernador ha tomado y que venimos cumpliendo hasta el día de hoy, y por supuesto lo vamos a sostener el año próximo y por eso lo prevemos también en el presupuesto. Y también algunos hechos distintivos que en su momento, cuando el gobernador tomó la decisión y reestructuramos, primero cuando tomamos la deuda internacional y después cuando reestructuramos y se escucharon algunas voces de la oposición críticas, bueno, podemos mostrar una vez más que en el año 2023, que ya se inicia la amortización de este crédito internacional, hay un tope que fijan para todas las provincias la ley de responsabilidad fiscal, que los compromisos del año no pueden superar el 15% de los recursos. Y nosotros en este proyecto de presupuesto estamos en el 6% de los recursos, vuelvo a repetir, aún amortizando capital. Comparativamente, la deuda, pasando toda la deuda que tiene la provincia en dólares, vuelve a bajar, o sea, va a bajar en la realidad en el 2022 y vuelve a bajar en el proyecto de presupuesto 2023. Y también algo muy novedoso es que hay un artículo de la ley que prevé la conformación de un fondo que como tope máximo tiene justamente el compromiso de deuda en moneda extranjera que tiene la provincia, y este fondo va a facultar, o el proyecto de ley pretende facultar al Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, a poder invertir este fondo en algunas variables que contemplen la posibilidad de las modificaciones del tipo de cambio. Traducido, esto que quiere decir, un fondo que lo vamos a tener calzado en algo que ante cualquier devaluación o alguna modificación en el valor del tipo de cambio, que es parte de la deuda que tiene la provincia, también va a estar acompañada por este fondo. Ministro, le hago algunas preguntas. Usted entenderá que su temática tiene mucho de técnico para la gente que está escuchando y para nosotros los periodistas también, obviamente. Estaba revisando cuando estudié contabilidad en la secundaria, que eran valores corrientes y valores constantes, hace un ratito, para poder entrevistarlo, porque si se incluye o no la inflación a la hora de dar a conocer un dato es muy importante. Ustedes hablan, por ejemplo, de una variación de recursos corrientes del orden del 70%. ¿Eso incluye o no la inflación, por ejemplo, no?
Sí, sí, bueno, yo también voy a tratar y me gusta ser lo más práctico posible porque yo lo que pretendo es justamente la gente que nos está escuchando en la radio lo entienda. El proyecto de presupuesto tiene contemplada una inflación del 60%. Que es la que se presentó en el presupuesto nacional. Eso es obligatorio para las provincias. Hay una ley de responsabilidad fiscal que nos exige a todas las provincias tomar los parámetros que toma el gobierno nacional, en este caso 60% de inflación y 2% de crecimiento. Bueno, esta variable es la que hace que los recursos estén un poquito por encima de la inflación, porque justamente el crecimiento también son mayores recursos para el Estado. Pero en definitiva la pregunta creo que está orientada de que sí se contempla esa variación inflacionaria estimada en un 60%. ¿Entre Ríos es una provincia superavitaria? Entre Ríos es una provincia equilibrada. Particularmente los estados no deberían ser superavitarios. En todo caso, ser equilibrados implica equilibrado, cuando digo equilibrado, también financieramente, o sea, haciendo frente a todos los compromisos de deuda y demás. ¿Y por qué no superavitario? Porque en realidad el equilibrio tiene que estar dado por la mayor prestación de servicio a los entrerrianos, por una obra pública más, por una mejor atención en los hospitales, por una mejor atención en el Ministerio de Desarrollo. Ahí es donde pretendemos, y de hecho ahí es donde se fortalecen fundamentalmente las partidas, y esto es una decisión política muy importante de nuestro gobernador, de que justamente ese posible excedente de fondos se destine a estos ministerios. Nosotros, el promedio general de gastos de la administración o del funcionamiento ronda el 35%. Sin embargo, hay ministerios como el de salud, el de desarrollo, incluso la obra pública, que tienen un incremento del 55%. Entonces, esto es donde políticamente se fijan esas prioridades y se expresan luego en el proyecto de presupuesto. Bien, revisando algunas otras cosas, por ejemplo, la planta del personal implica un 62% de los recursos del Estado. Sí, dentro de la distribución de los gastos corrientes, el 62% lo absorbe el personal. Esto ha decrecido, porque también allá por los inicios de la primera gestión del gobernador Bordet era bastante más alto. Después hay un 16% que es coparticipación a municipios. Esto no tiene posibilidad de ser modificado. Un 10% de los recursos corrientes absorbe el déficit de la caja previsional. Y después un 10%, solamente un 10% es para gastos de funcionamiento. ¿Qué pasa con ese déficit de la caja previsional en este presupuesto? El déficit de la caja previsional sigue creciendo. Esto lo venimos viendo en los últimos años. Y obviamente continuamos, y con una muy buena respuesta de parte del actual gobierno nacional, que acompaña parte de ese déficit con aportes del ANSES. Pero sí, es un tema que nuevamente seguramente se va a poner en debate. Yo lo he dicho más de una vez, eso merece una modificación si fuera necesario. El ámbito de discusión de las modificaciones que hay que hacer por ley es justamente la legislatura. Pero bueno, seguramente una vez más va a estar el tema instalado, pero no existe desde el Ejecutivo al menos ningún proyecto de modificación al régimen jubilatorio. No hay proyecto, pero ¿cuál es la idea que podría tener el Ejecutivo al respecto? La idea del Ejecutivo, y el gobernador lo expresó incluso allá en aquella asamblea de febrero del 2020 previo a la pandemia, que bueno, después, como todos sabemos, nos cambió la forma de trabajar y de pensar y de ver a todos. Siempre la idea del gobernador era formar una mesa donde estemos todos sentados, no solamente el sector público, quienes tenemos la responsabilidad de administrar, sino también los gremios, pero también los sectores privados, porque muchas veces uno se reúne con instituciones que representan a los sectores privados y dicen que el déficit del sistema previsional encarece los impuestos. Entonces, para tratar de encontrar una salida, creo que no solamente tiene que estar sentado el Estado, en este caso el gobierno provincial, los legisladores y los gremios, sino también las instituciones privadas. Es una discusión muy amplia que obviamente en algún momento habrá que darla. Y no es un problema del sistema previsional de Entre Ríos, es un problema de los sistemas
sistemas previsionales en general, ¿no? Claro, bueno, pero se diferencia entre quienes traspasaron y quienes no a la nación sus cajas, ¿no? Sí, por supuesto, y por eso el acompañamiento del gobierno nacional a las 13 provincias que no transferimos las cajas, que obviamente no cubre el 100% del déficit, pero al menos hay un acompañamiento y esto por supuesto que beneficia también a las provincias. Ministro, una pregunta más, porque mucho se habla de la entrada de gente al Estado y todo lo demás. Ustedes han aplicado una política de no renovar personal cuando la gente se jubila y todo eso. ¿Esto ha sido una política que piensan continuar, digamos, hasta el final del mandato? Sí, por supuesto que sí. Esto es una decisión del gobernador Bordet que la sostiene, y nuevamente en el proyecto de presupuesto para el año próximo van a haber una disminución en la variación interanual de la planta de personal. Hubo por ahí en el año 2020, cuando nosotros lo mostramos, incluso en gráficos, cuando vamos a la Cámara de Diputados, hay en el 2020 un pequeño incremento, pero es exclusivamente producido por suplencias que se dieron fundamentalmente, obviamente, en el sector de salud. Pero después la planta de personal, que crecía habitualmente entre un 5 y un 6%, se estabiliza en un 0 o en un menos 1%, o sea, no existe crecimiento de planta de personal del Estado provincial. Mi compañera Cintia Campos quiere hacer una pregunta, ministro, un segundo. Sí, cómo no. Sí, ministro, a nivel educativo se implementaron las horas cátedra, que bueno, eso insume recursos. ¿Qué cantidad de insumos son necesarios y cuánto se prevé destinar en el presupuesto para el año que viene? Sí, Cintia, buen día. Buen día. Nosotros, la primera etapa de las escuelas que tuvieron la extensión horaria, el 80% del costo lo absorbe el gobierno nacional. O sea que nosotros consideramos dentro de las partidas para el presupuesto de personal del Consejo de Educación este 20%, que básicamente son los aportes patronales de jubilación y obra social. Lo que sí también está previsto, porque seguramente el incremento de cantidad de escuelas haga que el esfuerzo provincial sea un poco mayor a estas escuelas que se iniciaron, pero igualmente está previsto. Nosotros estamos convencidos de que esto es algo muy positivo para los chicos, para la educación en general, y que también fue muy bien recepcionado por los gremios. Por eso los gremios definen esta postura y son conscientes de que nosotros obviamente lo estamos contemplando en presupuesto para no tener inconvenientes. Ministro Hugo Balay, muchas gracias por este contacto. Por favor, un placer como siempre, y un saludo a toda la audiencia. Buenos días.